Tienen Qigong es la técnica china más efectiva de su tipo. Combina movimientos, trabajos mentales y manejo del Qi para poder ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Y esto es gracias a la teoría científica que la respalda. En este video te voy a hablar de la teoría del Hunyuan. En un video anterior que te dejo por acá te hablé de la teoría de la totalidad Hunyuan. Ahora voy a empezar a compartirte cada uno de los aspectos que conforman esta teoría, comenzando por lo que es el Hunyuan. Este es un término específico de Chinen Qigong, no existen otras cosas. De hecho, casi que lo creó el Dr. Pan Ming para poder explicar lo que es Chinen Qigong y crear su teoría. Nos dice el Dr. Pan que este término se refiere a la totalidad objetiva de una forma de existencia vista desde las habilidades completas de la mente o lo que podríamos llamar también habilidades paranormales de la mente. ¿Pero qué quiere decir esto? Con totalidad objetiva entendemos que el ser humano en realidad no ve la totalidad de las cosas, no puede interactuar con la totalidad de algo. Por ejemplo, solo podemos ver y escuchar dentro de cierto grado del espectro electromagnético, pero no podemos verlo todo ni escucharlo todo. De un objeto físico no podemos percibir su radiación, no podemos percibir la energía que está alrededor, no podemos percibir físicamente su campo electromagnético bajo condiciones ordinarias. Al mismo tiempo no podemos percibir el tiempo y el espacio de un objeto. Lo que llamamos el estado de superhabilidad o habilidad paranormal es la capacidad que tiene el ser humano de sentir o percibir más allá de lo que estamos acostumbrados. Podemos ver más de lo que antes podíamos ver, escuchar más de lo que antes podíamos escuchar, y ahí es cuando decimos que podemos ver más de un objeto hasta llegar al punto de la totalidad. La capacidad se va despertando gradualmente y cuando realmente la despertamos, podemos ver el pasado, el presente y el futuro expresado en un objeto. Podemos ver toda la energía, toda la información, todo lo que ha pasado con él y decimos que percibimos toda su información, y cuando realmente podemos hacer eso y vemos toda la información de algo, entonces decimos que estamos viendo su Hunyuan. Esto sería ver la esencia real de algo que existe. Y el Dr. Pan nos explica que cuando se desarrolla esta habilidad, puedes percibir que todo en el universo existe en este estado completo, pero nosotros solo lo podemos ver parcial porque no nos hemos entrenado, no hemos desarrollado esta habilidad de poder percibirlo. El Hunyuan como palabra tiene dos significados principales. El primero de ellos quiere decir que todo lo que podemos percibir en el universo está principalmente en dos estados fundamentales que interactúan y se transforman mutuamente. Al menos dos, podrían ser más. Y cuando hablamos de esto, en todo en el universo decimos que todo está al mismo tiempo en un estado tangible y en un estado sutil, en un estado manifiesto y en un estado latente. Por ejemplo, la Tierra tiene su campo electromagnético. Nosotros podemos considerar la Tierra como la parte tangible y manifiesta de la Tierra, y su campo electromagnético que lo rodea sería la parte sutil o la parte latente. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. La materia es el cuerpo físico que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos y que estudiamos a través de la mente lógica. Pero también nosotros tenemos un campo, no solo electromagnético, sino un campo que le llamamos de Qi, que forma parte de nosotros, es parte de nuestro ser. Y aquí entendemos que todo lo que existe en el universo tiene tres formas de manifestarse o tres estados de existencia, que es la materia, la energía y la información. Cuando al hablar de un objeto, de una persona, de energía o de información, estamos siendo conscientes de que hay materia, energía e información, aunque no sea evidente alguna de las dos o alguna de las tres, decimos que estamos hablando del Hunyuan Qi. Entonces, si yo te digo el Hunyuan Qi humano, estoy hablando no solo del cuerpo, estoy hablando del Qi que está dentro del cuerpo, el Qi que rodea el cuerpo y la información de un ser humano. El Hunyuan Qi de un objeto sería lo mismo. El segundo significado del término Hunyuan tiene que ver con un estado de mezcla y transformación que en chino se dice Hunhua. Hun es mezcla, Hua transformarse. Y en otro video te hablaré del Hunhua, pero básicamente estudia cómo todo el tiempo todo interactúa con otras cosas, nada puede estar de manera aislada. Nosotros, por ejemplo, al comer, nos mezclamos con la comida que comemos, la transformamos y la procesamos y después la expulsamos de distintas maneras, los desechos, y otras lo transformamos en cosas que van a formar parte de nuestro cuerpo durante muchos años y después también lo vamos a expulsar. Y eso es un proceso de mezcla y transformación, ese es el Hunhua. Ahora, regresando al Hunyuan Qi del ser humano, te decía que todos tenemos un campo de Qi que nos rodea. Y lo que te voy a explicar aplica para básicamente cualquier cuerpo físico, pero lo vamos a especificar en el ser humano, que es lo que nos puede llegar a interesar si queremos utilizar esta información para poder mejorar nuestra calidad de vida. Te decía que tenemos un campo de Qi, hay un campo que te rodea, hay Qi que te está rodeando y está vibrando en una información. La información en la que vibra es la misma que está en tu cuerpo, se corresponden mutuamente.
lo que ha pasado a lo largo de tu vida se está reflejando en el campo de chi que te rodea. Como te decía, no solo es electromagnético, sino que ahí se guarda toda esa información, toda tu historia de vida está ahí guardada. Ahora, cuando el cuerpo cambia o cuando el campo cambia, van a alterar al otro. Si primero cambia el cuerpo, eventualmente el campo de chi también se va a alterar y va a registrar ese cambio. Pasa exactamente lo mismo si cambia nuestro campo de chi. Si el campo de chi se transforma, va a reflejarse en nuestra vida, va a reflejarse en nuestro cuerpo, mente y emociones. Esto sucede cuando el cambio llega a un punto crítico. No cualquier cambio se refleja. El campo de chi, por ejemplo, puede tener ciertas alteraciones y después reflejarse solo si llega al punto crítico donde ya se fije la nueva información en el campo. Y en el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Podemos recibir, por ejemplo, un golpe y si contemplamos la teoría del Dr. Pang, el golpe que recibimos de pronto alteró el cuerpo y se reflejó en el campo, pero el campo todavía tiene la información de cómo es el cuerpo cuando estamos sanos. Entonces, a menos que se quedara por completo así golpeado un moretón, o se quedara lastimado el brazo, solo así se crearía el cambio crítico en el cuerpo que se reflejaría en el campo. Como el cuerpo se cura, entonces el cambio crítico no ocurre y solo se guarda una información de que en algún momento hubo una lesión. Entonces lo importante es saber que la correspondencia de los cambios no es inmediata. No es que si cambia uno, inmediatamente cambie el otro. Toma tiempo. Primero cambia uno y después cambia el otro. Y lo segundo es que el cambio tiene que llegar a un punto crítico, es decir, la información tiene que instalarse durante suficiente tiempo para alcanzar ese punto crítico para que se refleje en el otro. ¿Cómo se traduce esto en la práctica de Chin en Qigong? Si has visto mis videos, has visto que hay algunos videos que hablamos de organizar un campo. A ese campo que nos referimos es precisamente el campo de Qi. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando la conciencia para atraer Qi que nos rodee, es decir, a nuestro campo, y estamos cambiando su información, estamos poniendo una intención a lo largo de la práctica. Cuando esa información se guarda durante suficiente tiempo en nuestro campo, eventualmente va a entrar ese chi hacia el cuerpo y va a transformarnos. Este campo de chi no es estático, no es que todo el tiempo nos rodee algo y que se quede ahí, sino que todo el tiempo está entrando y saliendo, algo así como la respiración. Expulsamos no solo el sudor, el calor del cuerpo y los desechos que ya no funcionan en nuestras células, en la piel, etcétera, sino que también expulsamos chi. Y esta chi se mezcla con nuestro campo, después el chi de nuestro campo se mezcla con nuestro entorno y después de mezclarse con nuestro entorno viene hacia nosotros y entra y forma cuerpo. Entonces así está pasando todo el tiempo aunque no nos demos cuenta. Por eso no es inmediato y por eso necesitamos un tiempo crítico, porque por así decirlo, si yo todo el tiempo estoy cultivando una serie de pensamientos o siempre me mantengo en un entorno que es nocivo, la información que se instala en mi campo es precisamente es algo nocivo, o los pensamientos, si no son constructivos, esa es la información que prevalece en mi campo. Una vez que entra al cuerpo, forma cuerpo y entonces lo forma con esa información de algún malestar. En cambio, si yo, a pesar de estar en ese entorno, logro traer chi a mi campo y logro cambiar la información que rodea mi campo, voy al principio, mitigar el daño que me está haciendo estar en un entorno dañino o estar cultivando pensamientos que no me funcionan, porque dedico tiempo para cultivar pensamientos que sí. Si esto llega a un punto crítico, voy a instalar fuertemente esta información al grado que ya no me haría daño el entorno y al grado en que mis pensamientos se transformarían. Y es por esto que requerimos algún tiempo de práctica para ver los efectos que estamos buscando. A este intercambio entre el chi que nos rodea, el del entorno, el de nuestro campo y el del cuerpo, a eso es el que le llamamos el Junhua. Y todo el tiempo nos estamos mezclando con todo, no solo con el entorno, estamos mezclándonos con lo que comemos, estamos mezclándonos con lo que respiramos, estamos mezclándonos con básicamente todo lo que existe en el universo. Por ejemplo, los rayos solares. Y aunque el efecto es mínimo, también si una estrella explota a millones de años luz y nos llega una lluvia de sus partículas, pues también va a tener un efecto en nosotros, aunque sea pequeño. Estos cambios tan pequeños todavía no tenemos algún aparato que los pueda medir y con nuestra mente lógica solo los podemos intuir, pero todo el tiempo está ocurriendo. Ahora, ya te expliqué la teoría de cómo se mezcla este chi, cómo estamos cambiando la información. Si quieres aprender más de esta información o ver los videos donde hacemos precisamente estas prácticas, suscríbete al canal, porque no solo te estaré compartiendo más aspectos de esta teoría, sino ejercicios que te ayuden a cambiar la información de tu campo para que pueda entrar, formar cuerpo y puedas mejorar tu vida. Para terminar este video te voy a hablar de algunas formas de Hunyuan Chi que existen, algunas clasificaciones
que podemos considerar y de las que vamos a hablar en algún momento. No de todas. La primera es el Hunyuan Zi. Es complejo el chino, todo tiene los mismos nombres, pero lo primero es Hunyuan Zi. A esto lo podemos considerar como la semilla del universo. Eso que abrió en el Big Bang, en esta teoría se le llama el Hunyuan Zi. Sería algo así como el telón de fondo de todo cuanto ocurre en el universo. Sería aquello que contiene el universo y aquello que se expande. Es, digamos, el absoluto, el todo. La segunda forma que para nosotros es muy importante y que utilizamos mucho le llamamos el Hunyuan Chi original. El Hunyuan Chi original es la primera frecuencia que existe dentro del Hunyuan Zi. Y este Hunyuan Chi original es completamente puro, se puede transformar en cualquier cosa y nosotros lo utilizamos a través de la práctica para poder transformarlo en lo que necesitemos, ya sea en células nuevas, en regenerar algo que esté dañado o incluso en eliminar algo que esté estorbando. Después de eso tendrías que hacer enormes clasificaciones del Hunyuan Chi como sustancia. Cuando ya forma cuerpo, entonces podemos analizar muchas cosas que en realidad no nos interesan. Nos interesa más hablar del Hunyuan Chi humano y ese lo podemos estudiar de muchas maneras cuando hablamos de la materia, la energía y la información. Ya hablaremos de eso en otros videos. Y de lo que podría ser más complejo y más difícil hablar es cuando el Hunyuan Chi se condensa a tal densidad que se vuelve en algo completamente nuevo, que le llamamos Yiyuan Ti. Nuevo entre comillas, porque es algo así como el Hunyuan Chi original, pero en estado dinámico. Y ese Yiyuan Ti es la fuente de la conciencia humana y, por así decirlo, es la manera en la que el universo se conoce a sí mismo. En el siguiente video te voy a hablar de algunas características del Hunyuan Chi, cuáles son sus movimientos y cómo es que lo podemos guiar y utilizar para mejorar nuestra vida. Mi nombre es Diego Camarena y te veo en el próximo video de esta serie de la teoría de Chinen Chikung.